también es súper importante. Chicos, entrando entonces en materia, hoy vamos a hablar sobre cómo estudiar mejor. Vamos a hablar sobre los rojos, filosofía. No. Vamos a hablar de la primera tipo de evaluación, que es una evaluación ex ante. Ahora sí. Ex ante. ¿Ex ante a qué? A la planificación. A la ejecución. A la ejecución, no a la planificación. ¿Y el qué evalúa la evaluación ex ante? A la planificación. Por lo tanto, vamos a tratar de asociarlo con una mnemotecnia. Yo sé que algunos de ustedes tienen una administración conmigo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto? Ay, sí. ¿Todavía más o menos se acuerdan? No. Necesidad, motivación, capacitación, propósito y habilidad. Como eso relativamente es más fácil que simplemente la memoria y la pizarra, yo ideé una mnemotecnia a través de simbolismos de las 5 dimensiones de la viabilidad. ¿Okay? Para que lo aprendamos aquí en otro más. Evaluación entonces de viabilidad. Y la evaluación de viabilidad usted la va a asociar. Usted la va a asociar a este emoticón. Perdónenme, eso es súper malo de a ese emoticón. ¿Qué pasa cuando usted manda el emoticón y hace así? Es como algo, es como ahí, ¿no? Ahí cerrando el ojo. ¿Qué pasa con ese emoticón? ¿Qué quiere decir? El loco. Es como una crítica, pero en buena onda, ¿o no? Es como una burla. me cae mal. ¿Sabes cómo? Me cae mal, pero no tanto. Ah, no, yo no me mando eso, porque me cae mal. Exactamente. Por lo tanto, ¿qué va a significar este emoticón en la evaluación de viabilidad? Va a significar crítica constructiva. Te estoy diciendo aquello que no te gusta que te diga, pero para evitar el fracaso del proyecto. No para asegurar el éxito. No es lo mismo. Pregunta número 5000 en la prueba. La evaluación de viabilidad. ¿Qué asegura? Alternativa A, el éxito. Alternativa B, evitar el fracaso. ¿Cuál de las dos? El profe es lo mismo. Evita Evita el fracaso. Ya le voy a explicar cómo. ¿Asegura el éxito? No asegura el éxito. Evita Evita el fracaso. No, entonces ¿para qué? ¿Para qué vamos a evaluar la viabilidad de un proyecto? Para evitar el fracaso del proyecto. Y la evaluación de viabilidad se va a hacer una sola gran pregunta. Esta es la gran pregunta de la evaluación de viabilidad, chicos. Es ¿cuán viable es el proyecto? ¿Cuán viable es el proyecto? Y esto tiene 5 dimensiones que van a funcionar como filtros, como coladores, para que lo que pase sea viable, que se quede lo inviable. ¿Te fijas? ¿Cómo funciona esto? En la vida real, en el trabajo social, digamos, si alguno ya trabaja en el área lo sabrá. Si su compañera hace un proyecto, ella pone toda su gana, todo su esfuerzo, dedicó tiempo, plata, recursos varios para hacer este proyecto. Este proyecto es casi como un hijo para mí, ¿sí o no? Sí. Que hablamos de proyectos, lo que tenemos proyectos, funciona así. Pero es poco viable porque hay conflicto de interés que ella misma lo evalúa. Por lo tanto, en la realidad, ella lo traspasa a una comisión evaluadora. Antes de que su compañera ejecute las actividades que dice que va a hacer, ella lo evalúa. ¿Por qué lo evalúa? Para evitar la pérdida de recursos de su compañera.
ella va a hacer entonces una evaluación de viabilidad. Porque no hay nada ejecutado aún, por eso es ex antes de que se ejecute. Dígame. Eso es algo similar a lo que hacemos con el proyecto de título. La comisión evaluadora de su proyecto es una evaluación de viabilidad. Yo como profe, es una evaluación de viabilidad de su proyecto de título. Ya. Eso es lo que hago finalmente en todo el semestre, en respecto a su proyecto de título. Primero planificamos. Exactamente. Antes de ejecución. Antes de ejecutarlo. Por lo tanto, ¿cuán viable es su proyecto? Lo vamos a contestar en 5 dimensiones distintas. La primera que vamos a entender en la mnemotecnia es que usted mire el suelo y haga así, y diga conmigo, terreno. Terreno. Vamos a ver. Lo que se puede. Claudia, en auto. Claudia, es pegarle, no sé. No, yo viene. La primera dimensión entonces es terreno. Sí, me duele. ¿En qué nos fijamos cuando hablamos de terreno? La comisión evaluadora que está presentada por su compañera aquí, ¿cierto, Francia? Francia, ¿a qué le suena cuando yo le digo usted tiene que evaluar el terreno de este proyecto? De la viabilidad de si puedo o no puedo acceder a, por ejemplo, a un colegio si quiero yo hacer una intervención en él. Por lo tanto, una primera variable de la primera dimensión es el acceso. El acceso. Muy bien. ¿Qué más podría evaluar usted en la viabilidad del terreno? Que no sea el acceso. El espacio. Perfecto. Las dimensiones espaciales del lugar, ¿cierto? Por ejemplo, esto fue mi error para la prueba que yo quería el martes respecto de hacer la prueba en la cancha. Porque no evalué el terreno. Y como no hay luz, no es viable hacer la prueba ahí. ¿Te fijas? Es un error de terreno. Entonces tenemos acceso. ¿Qué más? Dimensiones o espacio. Lugares lo mismo tiempo. Lugar no es lo mismo que acceso. Lugar hablamos del físico. El acceso tiene que ver con lo que rodea. Por ejemplo, es difícil acceso a esta sala. ¿Es súper difícil acceso? Si los asesores fueran malos. Entonces poco viable hacer clases acá. ¿Te fijas? La Puede asociación. ser, por ejemplo, Exacto. como los sujetos. No, los sujetos no los vamos a tocar todavía. Ya. Tiene que ver con la geografía. Geografía. ¿Qué otra cosa evaluamos cuando evaluamos viabilidad? Ese es mi proyecto, le digo, evalúeme por favor la viabilidad del terreno. ¿En qué se va a fijar usted? El tiempo. ¿A qué se refiere? ¿Cuánto dura? Sí. Podría ser cuánto dura o en cuánto tiempo se puede aplicar. Eso es otra dimensión que es sustentabilidad. Ojo, no es malo. El tiempo es cómo llegar así. Claro, la topografía que tiene que ver con la geografía también, ¿no? ¿Cómo es el terreno? Claro, si yo quiero hacer, por ejemplo, una actividad que tiene que ver con subir el Manquehue, pero con adultos mayores, es difícil que sea viable. Aunque es viable el terreno, sí, se puede subir, sí. Lo que no sería viable es el adulto mayor. O sea, a lo mejor podría lograrlo, pero no en el tiempo que debiera. Exacto. Otra cosa muy importante es el clima, chiquillos. El clima. Yo no puedo hacer una actividad al aire libre Cuando está lloviendo. en la Antártida. ¿Cachai? Porque no es un terreno viable. ¿Te fijas? Entonces, lo primero que se fija el agente evaluador en la viabilidad es el terreno. Te dice, a ver, ¿dónde va a decir las cosas? Profe, se habla, si yo digo, se habla de terreno, se habla siempre como de espacio físico, si están las condiciones para, Exacto. no se habla de terreno de si sirve o no a futuro, no se habla así como si le Depende sirve del a la gente proyecto. que está. Depende del proyecto. Por ejemplo, si es un proyecto inmobiliario, yo me fijo en el terreno. Si ha sido un basural, probablemente no sea un terreno viable. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un proyecto inmobiliario, si quiero, supongamos la típica, porque para las casas en las poblaciones, para sacarlos de las tomas los chiquillos, un trabajador social tiene mucho que decir ahí. Porque no es simplemente construir una casa de material sólido, sino que también tiene que considerar el terreno, el contexto, los accesos. Por eso es tan importante ver el terreno, porque implica exclusión social o no. ¿Cuán lejos le va a quedar a la gente de su trabajo? ¿Cuán difícil es el acceso en cuanto a las micros, metros, etcétera?
Es como lo vamos a sacar de acá, pero lo vamos a mandar. ¡Pum! Lo que no se evalúa en Valparaíso frente al tema. Ahora, por supuesto que hay irregularidades dentro de los agentes evaluadores, ¿no? Porque vamos a entrar en detalle, todos sabemos a qué nos referimos. Pero la idea, éticamente hablando, no debería ¿Quién se ser. ganó? Como por ejemplo cuando también se evalúa el impacto que provoca en la familia sacarlos de una comuna, porque tiene Por ejemplo, colegio, porque tiene sus tiene redes sociales. redes de apoyo, Exacto. ese tipo de cosas. Todo eso, chicos, es terreno. Entonces, si tu proyecto no es viable en el terreno, lo van a rebotar inmediatamente. Te van a decir, mejor el terreno. Ahora, ¿dónde tú especificas el terreno? Hay una técnica que ustedes ya conocen que se llama huertaquilla. Tenés dos técnicas que especifican terreno. Primero el método clásico, y la pregunta era ¿dónde? ¿Se acuerdan que era lugar y medio lugar? Y la otra huertaquilla es la descripción de la actividad. Por eso yo era tan majadero que pusiera la descripción. Porque es parte de la técnica. Si no especificas dónde, también tú lo rechazas porque van a decir, es poco viable, porque como no sé dónde, ¿te fijas? Entonces la primera dimensión es terreno. ¿Ya? ¿Están hasta acá? Por favor, vayan preguntando, sí, de a uno con la manita alzada para que todos lo escuchen. ¿Ya? 2. Segunda dimensión, chiquillos. La dimensión desconocida. Ya lo escribieron. Sí, pero claro, dimensión, ¿hay otra dimensión? Lo pides si la dimensión desconocida. No existe eso. No, el segundo tipo de dimensión es, sí, es un chistoso, sostenible o sostenibilidad. ¿Cuán sostenible sea el clima? ¿Y eso cómo lo podríamos graficar con la en esa cosa? Sostenible es así. Yo estoy mirando el piso, ¿cierto? Y luego miro hacia adelante, porque vamos a ver el tiempo. Por eso dije que el tiempo era de noche. Tenemos entonces la mnemotecnia del terreno, el piso, y voy entonces a la sostenibilidad, hacia el horizonte. ¿Cuán lejos voy a llegar? Una visión. Con la visión que tú tengas para hacer. ¿Te acuerdas que hay una en la metodología clásica de planificación, había una pregunta que tenía que ver con la relevancia? Es para esto. Voy a hacer un comercial, una referencia a esto sostenible para que entendamos en qué se fija el que evalúa la viabilidad. ¿Okay? Para saber, porque alguien puede decir, oye, pero esto es súper sostenible, ya, pero ¿cómo lo discutís? ¿Cuál es la regla para saber cuánto sostenible es? El concepto de valor. A ver. Esto es para explicar la segunda dimensión, ¿ok? Estoy haciendo simplemente un comercial, después lo voy a explicar, borrar y volver. Concepto de valor. El valor. ¿Qué determina el valor de algo de alguien? ¿Alguna vez lo conversamos? ¿Se acuerdan? Hay dos grandes paradigmas que determinan el valor. Lo voy a anotar en términos cronológicos, es decir, qué fue primero y qué fue después. El huevo la gallina. El huevo y la gallina. La primera dimensión del valor, que alguien empezó a hablar de valor en la vida, fue Adam Smith con el capitalismo, ¿cierto? Pero alguien que teorizó respecto del valor, fue Marx, respecto a la propuesta de valor. Marx señala que el valor lo determinan dos variables. La primera variable es la materia prima y dos, el tiempo que el humano dedica a trabajar ahí. Por eso ahora la discusión de la disminución de horas está desde este paradigma. El tiempo que claro. Sí, porque finalmente la idea es hacerlo menos tiempo. Porque es un recurso que el único recurso que nos ocupa. ¿Cómo entiende Marx el concepto de valor? Marx dice, a ver, más allá que si
Usted puede estar de acuerdo o no, estoy analizando a Marx, ¿ok? Porque es súper importante que lo entendamos, depende del agente evaluador cómo va a mirar la sostenibilidad, por eso es una discusión teórica. Tenemos que poner en ambos casos, tenemos que saber justificarlo. ¿Sí? Marx diría, a ver, para hacer el borrador, ¿qué se necesita? Madera. Más el diseño, ¿cierto? La máquina que cortó este tema, más la mano de obra, etc. Y el tiempo que se dedicó a eso. Por lo tanto, esto debiese tener un precio, o un valor, mejor dicho, más que un precio, que eso lo conocemos, debiese tener un valor estándar, porque la madera siempre va a costar la misma, porque la máquina siempre cuesta lo mismo, porque las horas hombres cuestan lo mismo, según Marx. Por eso en países más bien socialistas o comunistas se tiende a la estandarización de precios máximos. Es decir, tú no puedes cobrar más por tu trabajo porque se supone que tu trabajo lo determina la materia prima y el tiempo que tú dedicas. Exactamente. Por eso hay una estandarización de precios máximos a fin de evitar la plusvalía y por lo tanto la explotación de una clase alta sobre la clase obrera. Esa es la teoría grande idea de Marx. ¿Ok? Para que nadie gane más que otro a fin de lograr la igualdad. Por eso le digo. Perdón, ¿de ahí viene el tema de los chinos que ganan una tasa de ahorro? Exactamente, porque para todos es igual, porque todos trabajan al mismo tiempo y con las mismas materias primas. Y eso es igual a X arroces. ¿Me fijan? De ahí viene, por eso les digo que en países comunistas o socialistas que tengan que ver una doctrina marxista, hay una estandarización de precios. Directamente proporcional al tiempo. Exactamente. ¿Y quién respondió a Marx y lo contradijo? La teoría liberal. La teoría liberal señala que hay otras dos dimensiones que no tienen que ver con la materia prima y no tienen que ver con el tiempo, sino que tienen que ver con la utilidad, es decir, cuán útil sea para la persona que ocupa el producto, más la exclusividad del mismo. ¿Alguna vez lo conversamos? ¿No? Sí. Miren, la teoría liberal, particularmente la escuela austriaca de economía, les diría lo siguiente. Mire, Carlitos Marx, acá buena onda su intención, pero esto vale lo que el cliente esté dispuesto a pagar por él. Da lo mismo el tiempo que usted dedicó o los materiales que ocupó. Esto vale lo que el cliente está dispuesto a pagar. Porque si no se lo compran, usted está obligado a bajar el precio. La calidad es importante. ¿Cachai? Interesante. Y es verdad también, ¿sí o no? Entonces, sí, utilidad, acá utilidad y exclusividad. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, que tiene que ver con esto, la evaluación de viabilidad te va a preguntar por el valor de tu proyecto, no por la rentabilidad de tu proyecto, sino por el valor. Porque a más valor, más sostenible. Mientras haya más gente que lo valora, probablemente se mantenga en el tiempo. ¿Te fijas? ¿Cómo entonces entiendes el valor de tu proyecto? Desde la utilidad y desde la exclusividad en este caso, chiquillos. Y se los voy a explicar por qué. Porque la materia prima para la realización de un proyecto es intangible. Tiene que ver con tu conocimiento y tu creatividad. ¿Cómo valoráis la materia prima desde ese punto de vista? ¿Y cómo valoras el tiempo que te dedicas a aquello? Porque hoy día hay otra variable más. Por eso ya no se habla de clase social, un poco lo que hablábamos de seguridad social, ¿se acuerdan? Al hablar del tema de los beneficios estatales y todo eso, ya no hay clases sociales, ahora hay estratos socioeconómicos. Clase 1, B1, B2, B3, ¿por qué? Porque ahora se agregó otra variable más, Es por el valor. que es la capacitación. Por eso ya es obsoleto hablar de clase social. Por eso ahora se habla de estratos socioeconómicos. ¿Por qué? Porque la idea es que a mayor capacitación, menos tiempo y menos materia prima. En otras palabras, en el mismo tiempo produces mucho más. Por eso vale mucho más alguien en el mercado con más títulos que menos títulos. Porque es más exclusivo y tiene una mayor utilidad.
En este caso, para el proyecto de título, nosotros tenemos que guiarlo por el liberal, que es utilidad. No, puede ocupar a Marx también, pero tenga claro que si ocupa a Marx podría ser poco sostenible su proyecto. ¿Por qué? Porque si solo considera la materia prima de su proyecto y el tiempo, yo no sé cómo va a hacer para evaluar la materia prima. En un tiempo más. Claro. Claro, porque puede variar. Y segundo, la materia prima tiene que ver con coeficiente intelectual también. Entonces, ¿cómo valoro mis ideas? Por eso yo evalúo creatividad en las pruebas. Porque yo necesito que usted ejercite su creatividad a fin de que su proyecto sea exclusivo. Por eso la innovación en el mundo de los proyectos es un valor. ¿Sí, claro? Entonces, si yo tengo ideas, o sea, un ejemplo distinto al que usted puso en clase, Igual vale, porque depende con el argumento. ¿tiene mayor creatividad? ¿Tiene un valor de creatividad al no ocupar su ejemplo? Sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo lo sustenta. Mientras ocupe bien la técnica, ¿se fija? Yo puedo, en términos deportivos, yo puedo rayar la cancha estas cosas son faltas y esto no. Ahora, cómo usted juegue es importante. ¿Por qué? Porque esto va a aumentar el valor de su proyecto. ¿Se fijan? Mientras más innovador su proyecto, o por el contrario, mientras más tradicional, también es más exclusivo. Supongamos, si esta chaqueta fuera del 1500, ¿sería más caro o más barato? ¿Y por qué se presta la misma utilidad? Es del año. Sin embargo, claro, tengo la exclusividad, ¿sí? Sin embargo, no es innovadora, no es nueva, pero es exclusiva. ¿Se fija? Entonces, la exclusividad o puede ser la innovación o bien la tradición propiamente tal. Entonces, es súper interesante esto porque si hoy día agregamos la capacitación al valor, la idea es que tú con capacitación ocupes mejor el tiempo y mucho mejor las materias primas. Tienes menos pérdidas. Hoy hablamos del trato socioeconómico. Exacto, te vayan a asegurar. ¿Sí? Por eso grandes organizaciones invierten mucho en la capacitación de su personal, a fin de que en la misma cantidad de horas hagan más. Porque se supone que sabes hacer más. Por eso tú te estás capacitando, estás pagando una ley para que te capacite. ¿Por qué? Para ser más competitivo en el mercado. Para que tengas más utilidades, para que seas más útil y sea más exclusivo. ¿Se fijan? Eso asegura la sostenibilidad. Ahora pregunta, ¿cómo un proyecto puede ser lo suficientemente útil con un buen diagnóstico? Si yo sé la necesidad insatisfecha que tiene mi sujeto de intervención, mi proyecto es útil. Se lo firmo. Por eso, si no tengo un buen diagnóstico, probablemente me equivoque en la utilidad. La utilización de mi proyecto va a ser a pesar de o gracias a el diagnóstico. Si yo sé que mi sujeto de intervención tiene una necesidad ontológica y hago un proyecto con necesidades axiológicas, probablemente por más exclusivo que sea, puede ser que no sea lo suficientemente útil. Exacto. Por eso el diagnóstico es tan fundamental en la utilidad. Entonces, la dimensión de la sostenibilidad, el sujeto que va a evaluar la viabilidad, que tiene esta carita de buena onda, pero te la está diciendo igual, pero de buena onda, te va a decir, erraste en tu diagnóstico. O te va a decir, esto ya lo he visto más de una vez, este proyecto, y fíjate que no funcionó, no es tan exclusivo, ¿cachai? O sabéis que se demora mucho, o hay mucho material ahí por medio, ¿por qué no le capacitáis un poquito más y al final? ¿Cachai? Ese tipo de cosas, uno se encuentra con la resolución de este tipo de respuesta. ¿Por qué se los digo? Porque la comunidad en la cual nosotros vamos a trabajar, ellos no tienen por qué saber esto. Ellos no están estudiando trabajo social, nosotros sí. Y nuestra labor y rol es de facilitador para ellos. Entonces, muchas veces puede venir una comunidad con una idea espectacular, pero no sabe cómo plantearla. Supongamos un proyecto que quiera postular a fondos concursables. Y ese fondo concursable, como es plata de todos los chilenos, la evaluación de viabilidad, un buen chileno, perdóname la expresión, es rígida. ¿Sí? Es súper difícil pasarla, te examinan hasta el más. ¿Cómo que pusiste en el proyecto? Entonces, muchos de los proyectos de muy buenas ideas de comunidades en riesgo social, de comunidades indígenas, de juntas de vecinos, de un montón de cosas, salen rechazados de esos proyectos porque no hay un trabajador social que se dio la pena de facilitarles la forma
Por eso es tan importante que nosotros aprendamos esto y el tecnicismo, chiquillos, porque después vamos a ver que otra dimensión tiene que ver con la dimensión metodológica. Entonces, es súper importante yo agarrar la comunidad y digo, ya chiquillos, a ver, cuéntenme ustedes qué están haciendo, qué quieren, ya. Y yo les explico el tema desde el álbum de problema. Profe, Entonces tenéis que saber ocuparlo, ¿sí? para presentar el proyecto tendríamos que hacer los 5 pasos de la evaluación. Eso lo hacemos en clase, lo hace con su profesor. Sí, pero digo yo, cuando uno quisiera ayudar a esa comunidad, Ah, sí, claro, no, tendríamos sí. que hacer los 5 pasos Antes, para que sea viable, claro. para demostrar que es viable. Exacto. Usted los ayuda y está con ellos ahí. Full. Haciendo esos 5 pasos, los ganamos proyectos. Es la idea. Por eso, oye, esta viabilidad no asegura el éxito, porque puede pasar cualquier cosa, pero evita el fracaso. Por eso les dije eso. ¿Ya? ¿Se entiende la sostenibilidad hasta ahora? ¿Qué dudas quedaron? ¿Cuál es la materia prima? Lo mismo. La materia prima es el recurso material. El recurso material principalmente. Por ejemplo, en este caso sería la madera, la gomita, el papel que está acá. Esa es la materia prima. Ya los árboles, ¿sí? Todos los recursos que tengan que ver desde la naturaleza. Por eso Marx hace esta teoría desde la revolución industrial, donde se sacaban materias primas de la tierra. Por eso habla de materia prima y no de recursos o de capital. Ya saben de capital. ¿Cuál es tu capital humano? ¿Cuál es tu capital de ideas? ¿Cachai? Es otra terminología. Pero no estamos en la era industrial ahora, estamos en la era tecnológica. Entonces, pero a eso se refiere materia prima. Y en el caso de nosotros, cuando hagamos nuestro proyecto, ¿cuál sería nuestra materia prima? Es súper difícil. Por eso les digo que es difícil. Es súper difícil argumentar la sostenibilidad desde una teoría marxista en nuestro proyecto, porque la materia prima es lo que la tierra te da. No, es tangible. Y generalmente nuestros proyectos son intangibles, son conceptuales. Los recursos se acaban, por eso. Son conceptuales. Yo les voy a decir cuánta agua hiciste para. O sea, por ejemplo, yo puedo decir la materia prima que yo puedo ocupar para la impresión de mi proyecto. Cuánta electricidad ocupé, cuántos árboles fueron cortados en esta hoja, en este tema. Esa sería mi materia prima. ¿Sí? Pero el contenido no es una materia prima, es un intangible que viene desde mi creatividad, capacitación y habilidad. Y eso también debiese ser materia prima, pero no sé cómo valorarla. Está difícil ponerle precio a eso. ¿Cachai? Entonces por eso es difícil. Es mejor o es más ágil para la sostenibilidad lo liberal. Estémonos de acuerdo ya. Tiene que ver un poco con lo que nos presta esta herramienta. ¿Ya? Vamos a la tercera dimensión, chiquillos. Esta era la más larga de emprender, ¿eh? Pero no es el único, por eso no dedicamos a estudiar Alcance. Exactamente. El startup es fundamental para esto también. Oye, es súper sostenible porque mira, ¿a cuántas personas va a valorar este proyecto? Exacto. Claro, el startup asegura, o sea, no es que asegure, pero apunta a la sostenibilidad. El método clásico también apunta a la sostenibilidad. Está muy interesante. Ojo, y el creer también. Porque ¿cómo tú puedes decir, oye, ¿cómo asegurar que es sostenible? Porque lo voy a repetir siempre. Siempre voy a estar buscando la calidad del mismo proyecto. Por lo tanto, voy a hacer una mejora continua. Toma, ahí tenéis mi sostenibilidad. Esa es mi sostenibilidad. Pero Voy a si hacer es una del- mejora continua siempre. Si es del Método creer, método, espectacular. si es del método creer, usted le va a decir, no, porque es sostenible porque siempre lo voy a hacer y lo voy a ir mejorando. Exacto. Pero para hacer eso, Dígame. eso podría ser siempre presentable, no sería como presentarlo como a instituciones públicas, Sí, claramente. porque no sirve para otra. O sea, igual sirve, pero claro, bueno, depende del fondo concursable que usted quiera postular. Ahora no Porque sé. si yo voy y le ayudo a, no sé, por la Junta de Vecinos X a hacer un proyecto con el método creer, le pregunto, no, porque va a ser siempre, es como el... Mejora continua. Pero ellos lo van a hacer para eso. Sí, claro. Entonces no lo van a dejar volver al... No, pero tiene que ver con la mejora continua, por lo tanto implica cada vez innovar o mejorar aquello que es real. Porque es mejora continua. Entonces aumenta el valor. ¿Te fijáis? Va en la variable de exclusividad. No en la utilidad, porque va a ser útil solo esa vez.
Pero va a ser siempre Pero la siguiente, los chiquillos van a aprender a hacerlo, por lo tanto probablemente lo hagan mejor que la segunda y la tercera y la quinta. Tercera. Profe, tengo una pregunta. Dígame. ¿El que sea replicable también es asumible? Sí. Sí, porque aseguran la utilidad, no la exclusividad, porque ya no va a ser exclusivo, se va a repetir en varios lados, pero va a ser útil. Si fue útil para esta comunidad que tiene estas características, va a ser útil también para esta otra y tiene las mismas características. Súper bien, bien aplicado. Lo puedes repetir, bien aplicado. Exacto. Terreno entonces, sostenibilidad. ¿Qué más será necesario entonces para fijar si es un proyecto viable? Sí, ya dije, ya soplé. Psicosocial, dijo. ¿Qué más será viable? O sea, ¿cómo más es viable? legal. ¿Tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver con eso. La tercera son, chicos, recursos. Recursos. ¿Quién? ¿Qué capital humano me dijo? ¿Quién es? Los recursos apuntan a los 5 recursos que ustedes saben que existen. Ya lo hemos visto más de una vez. Lo voy a volver a repetir. Primero, lo típico económico, ¿no? Lo primero que uno piensa en recursos. De hecho, la mnemotecnia es terreno, sustentabilidad, material. Porque uno lo asocia al tiro al dinero. Sí. Vamos a hablar entonces del recurso económico. Económico. ¿Ya? Segundo, material. Ojo acá, dentro del material está el tecnológico. No va aparte. Lo que va aparte es el tercero, que son recursos virtuales. Pero eso también es tecnológico. La diferencia es, yo tengo un computador o tengo internet. El material es el computador físico y el virtual es el internet. Tengo teléfono, pero tengo... Lo material sería lo tangible y lo virtual sería lo intangible, Sí, pero no lo vamos a clasificar como recurso intangible. ¿no? Porque hay otro que es el quinto, que son los intangibles, autocapacitación, la habilidad, la habilidad blanda. Esos son más bien intangibles. Entonces tenemos económicos, materiales, virtuales, humanos, muy bien, e intangibles. ¿Quiénes son los recursos intangibles? Tus conocimientos, tu creatividad, tu pasión, tu asertividad, tus habilidades, tu tiempo, porque el tiempo es intangible. Tratamos de tangibilizarlo, por así decirlo, a través de un reloj, pero el tiempo es intangible, es conceptual. Es tanto así que a veces el tiempo se pasa más lento, más rápido. Porque es intangible. Lo podemos medir hasta cierto punto. Todas esas cosas, habilidades blandas, que te lleven con la gente, que seas asertivo en la comunicación, todas esas cosas son intangibles. Exacto. Habilidades y herramientas desde lo social. ¿Ya? Chicos, recursos. ¿Qué técnica de planificación sirve para justificar tus recursos? La clásica, La clásica. ¿Y cuál otra? creo. La ficha de cada actividad. Porque en la ficha de cada actividad aparece el con quién, Y el recurso. la descripción, la fecha, lugar, toda la descripción. En otras palabras, la fichita de la actividad. ¿Qué técnica de planificación sirve para justificar los recursos? La clásica, como también la cuerda guía. ¿En qué parte de la cuerda guía? En la descripción de actividad. Porque es aquí donde yo nombro esto, en la descripción de la actividad. ¿Ya? Por eso es parte de la cuerda guía. ¿Ya? ¿Para qué, profe? ¿Para qué? Para justificar los recursos. Para justificar los recursos. Independiente que no tenga todo, justificación. Independiente que no los tengas todo, pero potencialmente podrías tener. Si yo pero puedo poner recursos en la ficha, Exacto. para estar más completo, el mejor podría Diga.
clásico. Porque igual se valora. O ¿Era sea, para si yo justificar o para como? voy a, no sé, a dar una charla, tengo que tener cómo me movilizo, el computador, si tengo Data. conexión a internet. Exacto. Yo, ¿Quién va a dar la charla? Yo. ¿Usted o alguien más? claro, depende de las personas. A ver, esto es bien interesante. En la evaluación de viabilidad, a usted le cuestionan el recurso humano respecto al currículum. Ojo acá. Supongamos que en un proyecto yo le digo, ¿sabe qué? Va a estar a cargo de la coordinación del proyecto Camilo. Y en la evaluación de viabilidad van a decir, ¿por qué? Tiene referencia. La vaca. ¿Qué referencia hay? ¿Por qué? Y usted lo puede justificar desde, ojo acá. No porque Camilo tiene los suficientes intangibles, tiene una capacitación en, es experto en no sé qué, tiene habilidades blandas. Ojo, no porque Camilo es mi amigo, ¿sirve? Y eso, Por lo general no, a menos que yo lo justifique desde un intangible. Por ejemplo, como es mi amigo, yo sé que no va a fallar. Pero Eso a usted le figura, pues no al No al diablo. o sea, Por eso la idea es dar evaluaciones que sean lo más neutras posible y evitemos los pitutos. Por eso le ¿Cae? dicen profesionales. Tiro. Minuto. Dejémoslo porque si no, no lo escucho. Exacto. Claro, y aparte es mi amigo, buena onda. Pero no lo pongo porque es mi amigo. Oh. no seas amigo porque te provoca confianza. Sí, eso tiene que ser más sostenible. Por eso debería ser como una Ahí descripción del cargo, o sea, dentro del recurso humano voy a poner a Camilo porque tiene la Doctorado, no sé expertise, qué. las competencias. Tiene las Estas son competencias y sus las competencias. Entonces, no le pongamos nombre propio, pongámosle el perfil de cargo. Ojo con el perfil de cargo. Por eso es tan importante los perfiles de cargo en los proyectos. ¿Quién se va a hacer cargo de qué? Es por esto. Porque al momento de evaluar la viabilidad, te cuestionan esto. Dígame, aquí ella... Aquí va a dar un ejemplo. A ver. Ustedes hace muy poquito, en el trabajo se hizo una actividad ¿Ya? que tenía que ser, es una capacitación de equipo. Ujú. ¿Ya? Y se contrató una persona que trabaja en la Corporación de Educación que siempre hace las capacitaciones. ¿Ya? Llegó, se mandó el proyecto para aprobar o no, que ya se había ejecutado en todo caso. Se mandó el Fue proyecto. más bien pero no importa, yo me recibo exacto. ¿Ya? Y de allá empezó los funcionamientos. ¿Y por qué Fulanito hizo esto? ¿Por qué tiene otro? Oiga, y la jefa le explicó todo lo que pasa, que él trabaja en el área, bla, y tiene tal público. Ya le dijo, pero ¿y por qué el monto? Si por este monto hubiesen pagado a 5 más distintos, y no veo si lo buscaron, tenía que estar con convenio marco. Tenía que estar En la licitación. Entonces ahí llegó como un palo así de 8 años. Por eso le digo que la gente evaluador desde la viabilidad se fija en eso. Se fija en eso. Sobre todo si son convenios estatales, porque con la plata no es del Estado, pero no nosotros. Entonces te miran hasta el último. Debiese ser. volviendo con el tema de lo intangible, saltando con el tema del Camilo, cuando buscan por un cargo solicitado, aunque sea intangible, eso se puede comprobar con los títulos, ¿cierto? Y eso, por muy sea un cartón físico, ¿entra en el concepto intangible o en el tema de humano? Intangible es humano. Lo que pasa es que, claro, es él y no otro, en cuanto a humano, por sus intangibles. Por sus Entonces, antes del nombre propio, yo debo definir cuáles son mis intangibles importantes. que en este caso sería trabajador social. Para la coordinación de un proyecto necesito una persona que tenga actitudes de liderazgo, asertividad en la comunicación, que sea un magíster en no sé qué del área, listo. Y resulta que me llegan 25.000 currículum de esto mismo, a ello lo elijo. Pero ya una vez habiendo definido el perfil, no al revés. No me fijo en Camilo y digo, pucha, ¿cómo justifico al Camilo? Lo quiero poner. Busca el cargo, es como intangible y Busca el humano. perfil y después al humano. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Les recomiendo hacer eso, para evitar este tipo de problemas. ¿Ya? Vamos, después, chiquillos, después tenemos la cuarta dimensión. Suena bien, ¿sí? Se la mantengo. A, B, C, D. Cuarta dimensión, muchachos. Voy a borrar esto, ¿qué cosa? Cuarta dimensión. Psicosocial. Lo obvio, pues, profe. Pero pregunte.
¿Qué dice? Yo creo que esto es aplicable para muchas cosas. Pero a ver, estamos hablando ¿El de... perfil legal por eso? A ver, ¿las dimensiones de viabilidad? Sí, pues, obvio, es aplicable todo lo que uno quiere en la vida. Si quieres A ver, chicos, hasta el momento, las primeras 3 dimensiones, no he preguntado nunca sobre el sujeto de intervención. Estoy mirando solo al equipo y al proyecto. Aquí recién pregunto sobre el sujeto de intervención. La dimensión psicosocial es: ¿el sujeto de intervención es viable de ser intervenido? ¿Por qué? Voy a poner el siguiente ejemplo un poquito extremo, pero lo voy a poner. Supongamos que su sujeto de intervención es una comunidad de adultos mayores enfermos terminales de un hospital X. Veamos los pasos. Terreno, sí, el hospital tiene el espacio para hacer la intervención. Supongamos que no sé, te conseguiste la sala de espera, la casilla, no sé, algo. ¿Ok? Terreno viable, bajo techo, abrigadito, una estufita, para acá los adultos mayores de la enfermería. Hay luz también. Hay luz, vaya. ¿Es sostenible? Sí, probablemente lo valoren ellos y sus familias, ¿no? Aumenta el valor por ser algo que apunta a su necesidad, recursos, listo, especifico cuántas lucas mensuales, dónde lo voy a hacer, qué le voy a regalar, el almuerzo, qué le voy a dar, ¿Cuánto voy a cobrar? lo que sea, cuánto voy a cobrar, todo, la rentabilidad y todo esto. Pero resulta que en los recursos y en la sostenibilidad aparece en la descripción de actividad que el proyecto dura 5 años. ¿Me duran? No. Algunos no. ¿Qué me falló entonces? La viabilidad. Psicosocial. podría tener nuevos. Podría tener nuevo, claro, por eso es muy importante que uno lo redacte. Porque yo puedo decir, voy a hacer un proyecto indefinido con la comunidad, no con Pepito, Juanito y Pedrito. Porque Juanito, Pepito y Pedrito se te pueden morir. Por eso depende mucho del sujeto de intervención. Si es caso, grupo, comunidad, organización, etc. Eso es tan importante en el sujeto en la redacción del objetivo. Verbo, objeto, sujeto. Dígame. Ahí entra mucho el tema de los proyectos de vivienda, si no me equivoco. Por ejemplo. Porque ahí no están hablando con Camilo, están hablando con la comuna tanto. Exactamente. Con todos los que, con la comunidad de la Allende de San Joaquín, ¿cachai? Eso depende entonces de esto. Ojo con la redacción de los proyectos, por eso la verdad uno debe ser más honesto, chicos, no hay otra. Entonces, si no especificas bien tu sujeto de intervención en la problemática en tu diagnóstico, en el tronco del árbol de problema, y tampoco lo especificaste en el árbol de soluciones, en la cuenta de guía, ni en ninguna parte como el objetivo, acá te van a rechazar el proyecto. O tú debes rechazar el proyecto de aquellos que te toquen, porque tú también puedes trabajar en una organización donde evalúen proyectos ex ante. A mí me pasa, yo evalúo proyectos ex antes desde 2 centros de desarrollo de negocios donde ellos llegan proyectos de emprendimiento social y se los mandan enlaces eficaces, no solo a mí, digamos, ¿sí? A mí y al equipo. Y evaluamos evaluación de viabilidad. Y aquí se caen muchos, por eso yo sé la mecánica del tanto más tanto más tanto, ¿sí? Porque me toca hacerlo para que se los aprueben. ¿Te fijáis? Entonces no es por nada, ¿ya? Evaluación psicosocial igual a sujeto de intervención. ¿Cuál es tu sujeto de intervención? ¿Ya? A, B, C, D, E. Y esta es la que uno no le gusta. Entonces no la pases. Hemos terminado. No, la petición de. A ver, esto es lo que uno no le gusta, ¿por qué? Porque uno lo cuestiona como profesional. Todos los demás te pueden equivocar, puede ser que algo no te funcione. Pero aquí te cuestionan como profesional. ¿Qué es? No, acá, la quinta. Ah, ya, está resumiendo. ¿Qué es la variable metodológica? Y aquí tiene sentido lo que dice su compañera cuando escucha a los otros profesionales técnicos hablando como en chino. Porque la evaluación de viabilidad, este personaje que está acá, se va a fijar en la forma en que lo hiciste, no el contenido, en cómo vestirte. La redacción. La observación crítica, ¿cuál fue el texto que ocupaste para hacer el pretexto y luego el contexto?
disculpen eso, te rechazan el proyecto por no haber ocupado bien la técnica. Tanto en el diagnóstico como en la planificación. Hiciste un árbol de problemas donde especificaste que las causas de la solución son condiciones, son variables. ¿Perfecto? Entonces no es como a mí se me ocurra que yo pueda entender, es el tecnicismo, el nombre de las cosas y se debe ocupar donde tiene que ocupar. Si yo digo, este proyecto es sostenible, decías, y en verdad es sostenible, pero si digo, porque vamos a hacer una evaluación de impacto lineal y una prognosis proyectiva desde 5 años, te lo van a rechazar por la prognosis proyectiva. ¿A cuántos años? Así es. Exacto. Entonces, tenés que justificarlo técnicamente muy bien. Por eso acá uno se siente así como... Porque te cuestionan como técnico profesional, ¿cachai? Es como las cosas que le hacen a los doctores. Palabras técnicas. Palabras técnicas. A ver, corte la aorta izquierda del corazón, el ventrículo izquierdo. Tenéis que saber dónde va el corte. No voy así como por aquí. Exacto, porque te echaste al paciente. Aquí te echaste el proyecto. Y eso al final, el tecnicismo que uno ocupa al final te hace más interesante a la persona. Sí, de alguna forma el hablar, de alguna forma te respalda también. Si estamos hablando entre técnicos, profesionales, etc., del área de las ciencias sociales, no cualquier cosa. Nosotros igual Dísele. entramos como hablando, no sabiendo varias cosas, igual hay cosas que nosotros ya manejamos. Pues esa es la idea, bueno. El otro día yo le hablaba a mi hija y yo, uno como está acostumbrado a hablar con usted de una manera, me dijo, mamá, habla bien, por favor, que no te entiendo. Te peinas. Eso sintió como yo. Ahí subo lo que se sentía de repente evaluado. Ay, no, ya, perfecto. Claro, chiquillos, es por eso que no es de mala onda. Es por esto que uno tiene que ser técnico. ¿Cuál es la técnica que responde a preguntas fundamentales? Método No es el método CREER. Método clase. ¿Para qué se ocupa generalmente? Para proyectos estatales, donde la viabilidad es con veneno, ¿sabes? Porque no son platas propias, con veneno. ¿Sí? Son platas de todos los chilenos, chilenas y inmigrantes también, y todos los que pagan impuestos. Entonces tiene que ver con, estamos administrando, te estamos pasando plata de todo el resto para que tú lo hagas bien. Si no sabéis decir las cosas con su nombre, no te las pasamos. Eso es lo que es la viabilidad. No, porque al final ese fondo hay que rendirlo al fisco. Por eso es como rechazan tanto. Y por eso hay que ir paso a paso. Entonces, en su examen de título es una evaluación de viabilidad en 20 minutos. Donde va a haber una persona del área para que te va a preguntar sí o sí preguntas metodológicas. Pero hay otros dos profesionales que no necesariamente son del área que te van a hacer preguntas desde acá. Supongamos que alguien del área de la construcción te puede evaluar en la comisión y te dice, oye, pero explícame, escucha, ¿por qué pusiste este terreno? Porque resulta que en la construcción lo consideraste, por ejemplo, los materiales de la construcción de la carpa que querías hacer. Entonces, claro, te van a preguntar estas 5 áreas. Esto es como pasarte un tosteo para la prueba. Estas son las preguntas que vienen para tu examen de título, para defender el examen y para la vida de los proyectos, si quieres, desde el trabajo social, vivir de los proyectos o asesorar proyectos, facilitar recursos para proyectos. Profe, en el ejemplo que usted dio, No, sí, yo sé que tú puedes. en el ejemplo que usted dio de la señora que hacía las preguntas de la construcción y preguntaba Sobre el terreno. Si uno va a hacer un proyecto en relación a la construcción, valga la redundancia, debe asesorarse a lo mejor por un... Exacto. Entonces la evaluación de viabilidad te va a decir, el prevencionista de riesgo de la evaluación de viabilidad te va a decir, tome, su terreno tiene que cumplir con 4 extintores y 25 EPP por persona que Yo esté había ahí. pensado en alguien que tenía que ver netamente con el tema de
de Sí, sí, suelo. por A eso ejemplo. me refería. Pero también, o sea, De si está, estabilización, si de... está dentro de una evaluación de viabilidad, te lo va a devolver y te va a decir mejoré. Ah, perfecto. A ver, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué el foco está en la planificación y en el diagnóstico, en el fondo, en tu propuesta? Para que no pierdas tiempo ejecutando algo que no te va a resultar. ¿Sabes? Finalmente es un favor que ese sujeto que te está cerrando te está mostrando tus errores a fin de que los puedas corregir y que tu proyecto sea viable. Pero profe, si eso lo van a hacer cuando nosotros ya tengamos el proyecto hecho, ¿de qué no pasa? Porque se supone que pasó la evaluación de viabilidad del profe guía. Ah, ya, perfecto. ¿Cachai? Ya. O sea, yo como profe Entonces, guía... ahora eso es como cuestionarlo, pero para que nosotros tengamos la herramienta que ya debemos haber adquirido en el taller anterior. para Por eso poder esto es defender. teórico, en el taller de taller integrado de proyectos, te lo aplica esto. Haz un proyecto considerando estos filtros. Yo como profesor voy a decir, y la sostenibilidad no la Y ahí se puede mejorar antes de... y después te vas a hacer la práctica y por último defiendes el proyecto. La verdad, ya habiendo pasado. Eso fue la descoordinación un poco que hubo en la escuela del año anterior que les conté. Muy buenas notas en el proyecto de título y no tan buenas en la defensa. Por esto. ¿Sí? Entonces, ahora, esto no es una evaluación de viabilidad para proyectos de título. Ojo. Es una evaluación de viabilidad universal. Todos los proyectos del mundo se evalúan desde estas 5 dimensiones. Puede que haya algunos tecnicismos particulares, depende del área. Por ejemplo, el terreno para un prevencionista de riesgo implica que los trabajadores ocupen el EPP y que puedan andar tranquilos sin accidentes. Si voy a tener un proyecto, una pastelería, por ejemplo, al tiro voy contigo, si tengo una pastelería, probablemente lo sostenible tenga que ver con el valor de una necesidad fisiológica del hambre más que otra cosa, ¿cachai? Pero son estas dimensiones. En lo social se ve... Lo psicosocial es particularmente de nosotros. Ahora, si no fuese social, y fuese por un proyecto para el mercado, aquí te van a preguntar sobre tu cliente ideal. ¿Qué? Tu cliente ideal. Ah, el sujeto. Pero para nosotros se sustenta como un sujeto. Si fuese desde la medicina un proyecto con doctores, por ejemplo, aquí serían pacientes. Pero es una dimensión psicosocial. ¿Sí? Es el beneficiario finalmente del proyecto. Vaya. Profe, pero así como una pregunta. Los del año anterior, ¿se equivocaban así como en el tecnicismo propiamente tal o en el conocimiento de la materia en sí? Hubo de todo. Hubo de todo, porque algunos en cuanto a la metodología, ¿sí? muchos lamentablemente no responden. Me tocó leer un par de proyectos y eran horrores metodológicos. ¿Sí? Así como vamos a planificar, pero el diagnóstico es que no sé, pero esta es súper buena idea. Pero ¿y cómo se dice buena idea si no tiene un diagnóstico? ¿Sí? Ese tipo de errores metodológicos. O temas de sostenibilidad, o temas psicosociales, resulta que el sujeto no estaba en el camino intervenido. Por lo tanto, erraste en el diagnóstico porque no aseguraste sustentabilidad, desde la utilidad, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Y yo les conté que muchos proyectos habían sido inventados. Y claro, cuando no tenías el choque con la realidad, probablemente te caigan en el terreno, en los recursos, no sabías de verdad cuánto vale la intervención, no sabías monetizar el tema de la rentabilidad y otras cosas. Entonces, hubo un error en Cuando nosotros presentemos el proyecto y lo defendamos y todo así, todas las chayas, muy bien. ¿es necesario presentar un proyecto social? Sí. Porque tiene que ir con el Tiene que área. coincidir con su perfil de egreso. No podía ser uno de contabilidad si está hecho un No puedes, a ver, No, pero puede no presentar un puede. negocio, ojo, a ver, puede presentar un negocio, sí, pero que tenga beneficios sociales. Es que eso, porque hay mucha gente que presenta beneficios, o sea, presenta proyectos sociales, pero son de lucas. Sí, claro. Por eso, sí, Lucas para- puede presentar una especie de negocio, absolutamente, pero con beneficios sociales. Como lo que estaba haciendo el otro día de su alumno, que él tiene toda la intención y la motivación de querer pensar y sentir un proyecto que tiene que ver la cárcel, porque está su papá, pero quizás ese proyecto tenga un fin económico, que ellos van a crear algún artículo y venderlo. Exacto. Ahí es negocio, pero también es social. Están creando un negocio, pero con fines sociales.
fija? Entonces no necesariamente tiene un proyecto social puro, por así decirlo, ¿ya? O más bien asistencial, sino que puede ser con fin de lucro, pero con beneficio social. Netita, diga. Profe, ¿esto es algo ficticio o hay que hacer? ¿Qué cosa? No, hay que hacerlo. No, Hay que pero hacerlo, hay que lo hacerlo. que queríamos saber que, por ejemplo, cuando nosotros presentemos nuestro proyecto de título, ¿lo vamos a aplicar? Van a diagnosticar, van a planificar, van a ejecutar y van a evaluar. Sí, pero después vamos a poder intervenir en el lugar Sí, como... pues van a ejecutar. Debe hacerlo. Profe, ¿usted nos va a visitar el terreno? No a todos sí. No a todos. No a todos. Que sea viable. Solo los que son viables en el terreno, los que viven más cerca, gasten los platos, porque si no no es viable. Y los últimos 2 meses de su carrera. Ahora es como noviembre, diciembre, empiezan a su proyecto de título son 90 horas, son 80. Va a ser todo. No, es previo a la práctica. Previo a la práctica. Pero esto aparte de las clases del primero. Sí, es aparte. ¿A dónde se fue? ¿A dónde quedó? Ya. Entonces, por último, para ir terminando, porque ya son las 10, chiquillos. Por eso, la metodología para terminar. El último 6. Voy a hacer un resumen general. Terreno igual a lugar. Sostenible igual a valor. Recursos igual a... Sí, pero varios, pero tiene que ver con... El bolsillo, chicos. Pongamos... ¿Sí? Recursos tiene que ver con qué. Dinero. Psicosocial sujeto, metodología... Tecnicismo. Tecnicismo, técnicas. Todo lo que su profe querido le ha intentado hacer. Y que le ha intentado hacer. Nadie querido no, es demasiado subjetivo eso. Entonces, Claudita, Profe, tengo otra duda de la pregunta que me hice. Si yo presento el chiquillos, por favor, un y la minuto, plata... a ver, chicos. Hay compañeros con preguntas, por favor, necesito preguntarles. Si yo presento el proyecto, que lo voy a defender y todo, la plata que yo invierto en eso sale netamente mía. ¿Estamos hablando del proyecto de título? ¿Sí? Ah, ya, ok. Es que por eso le digo, me quedé con la pregunta del Ah, ya. proyecto anterior. No, yo pensé que después del titular y todo. Ah, no, pues no es eso. Sí, sí. Al recurso. Sí, claro. Sí. O la plata que usted gestiona. Pero hay instituciones que gestionan proyectos para alumnos prácticas. No, pero depende de la gestión que usted tenga. Ah, no, sí, porque pero y el resto. Por eso depende de la gestión que cada uno tenga. No usted en particular como Claudia Madrid, sino en general. Día que voy a ir a un colegio y sabe que ya estoy estudiando eso y quiero, aparte de hacer mi proyecto, quiero ver si hay la posibilidad de venderla a ella misma o que ella necesite. Probablemente, claro. Se te igual. Ella misma me puede orientar, oye, ¿sabes? Pero eso la lleva, no se ve. De pagar Eso es tu proyecto. Ah, ya, la lugar, por ejemplo, si no es que ayer te diga, ahí donde lo pueden hacer. Entonces, tú financias. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un proyecto de intervención para niños. ¿Física? Sí, ¿Tú hablas? Ok. con juegos, con cosas. O sea, puede ser súper buena idea, pero si no tengo que me lo financie, ese proyecto no va a ser sostenible. Puedo, o sea, no es viable, Depende perdón. del objetivo. ¿Por qué del objetivo? A ver, voy a poner el ejemplo. Yo quiero hacer una clase. El proyecto, por temas de sostenibilidad, le digo al tío, no es viable para su proyecto de título. Para su proyecto de título. ¿Por qué? Porque usted tiene solo 90 horas para hacer una clase. Por lo tanto, usted, porque son 90 horas del módulo de taller integral, no hay más horas que eso. Por lo tanto, usted lo que hace es el puntapié inicial, y ese puntapié inicial es el objetivo general de su cuerda guía para su proyecto. Entonces, En otras palabras, lo que nosotros hacemos es, podemos hacer una junta de vecinos, organizar la junta de vecinos, y ellos después que realicen la plaza, pero usted su objetivo general de la cuerda guía, su objetivo de la cuerda guía fue
sensibilizar a la población sobre la importancia del área verde. ¿Se acuerda que yo hice una pregunta en la ocasión que vino la niña? ¿Qué pasa? Porque a lo mejor nosotros podemos llevarlo a cabo, montar la gente para poder, pero ahí ya está ahí. Y de ahí para adelante, ¿cómo lo, o sea, yo terminé, muchas gracias, hasta luego, lo siento, me toqué y me voy por otro lado. No, claro, por Y eso la es tan gente queda importante ahí hacer como- una... De mano cruzada. Sí, y es una realidad eso. Y ahí empezamos el retroceso. Entonces, por eso es tan importante la evolución ex post. ¿Qué pasó después de? Profe, ¿Sabes? Entonces, eso es lo que de lo hice repente, solo pasando. de repente hay muchas comunidades o un grupo de personas. Le voy a dar un ejemplo puntual. Mi mamá pertenece a una agrupación de mujeres ¿Ya? y hubo una escuela de trabajo social que quiso hacer una intervención. En un principio, todas estaban, son todas mayores, todas estas viejitas estaban súper entusiasmadas. Nos van a Qué llevar bueno, a algo ya. qué bueno y todo lo demás. Pero esto es una agrupación de mujeres, de todas las edades. Entonces, las que son más viejitas estaban súper entusiasmadas, pero las que eran más jóvenes, y yo no puedo ir, porque es 10 semanas. Las personas que habían... de jóvenes yo no puedo ir. No, es que esto lo contó la que recibieron. Era exactamente lo mismo. Y ella le dice, ya, pero o nosotros vamos a llegar hasta el final o vamos a llegar hasta X parte. o X parte. No, vamos a llegar hasta X parte. Entonces le dijo, ¿sabes qué? No lo sé. Porque no es sostenible. A lo mejor ¿Te puede fijas que ser... hay un criterio de viabilidad? No, porque a lo mejor No. sí es sostenible, pero la Puede ser luca- sostenible, no, Ok. si no se trataba de lucas, sino que ella le De dijo, interés con la si tú persona. te das cuenta de la De cantidad utilidad. de gente que El hay valor que aquí, de la edad que tiene la gente, ustedes las van a acompañar hasta aquí y de ahí en adelante tienen que caminar solas y no tienen los conocimientos. Después de ustedes viene alguien más, hasta que lleguemos al final, no, nosotros vemos solo un tercio de esto. Entonces quedamos en la misma, quedamos así media en pelota, por así. Entonces, es súper interesante el ejemplo que está dando su compañero chiquillo, porque nos va a pasar. Tenemos que ser primero honestos con nosotros mismos. No somos los superhéroes que vamos a mejorar el mundo. Se trata de mejorar el mundo a través de muchas formas y claramente no depende de nosotros. Y segundo, tenemos que ser honestos también con nuestro sujeto de intervención. Si en la institución te dicen el caso, sabes que mejor aquí no, porque vas a crear falsas expectativas en tu sujeto, lo más importante es el sujeto, más que tu proyecto. Te lo digo súper sinceramente. Sí. Porque el que te saques una buena nota o no en tu proyecto es un afán tuyo. Nadie te mandó a estudiar, nadie te está obligando a estudiar. Y el sujeto de intervención no tiene por qué pagar las consecuencias de aquello. Entonces debe ser un proyecto viable desde el respeto. No puedo hacerle falsas expectativas. Es a eso lo que yo me refería con mi pregunta anterior, porque a ellos les pasó esto. Claro, cuando se nos nombraron y estaban todos súper entusiasmados. Pero, como le indico, las personas que eran más jóvenes, que tenían a lo mejor más conocimiento, oye, le dijo, pero ¿hasta qué parte llegan ustedes? No es que llegamos hasta aquí. Y de ahí para adelante, ¿cómo lo hacemos? ¿O quién nos puede seguir asesorando? Porque no todos tenían los conocimientos. Entonces ahí hay un, bueno, ahí hay un tema personal también, porque lo que falta entonces, en este caso, era una evaluación ex post, después de la intervención. ¿Ok? Y cómo lo hubiéramos evitado aquello, con una evaluación de viabilidad correcta, es decir, sabes que esto no va a ser sostenible, no vaya a nadie. Claro, o sea, yo me imagino, ahora que usted lo plantea así, yo me imagino que estas personas iban por exactamente lo mismo. A mí me interesa cumplir hasta aquí. Claro, Y de ahí me saco para la nota adelante- llave con mi título y me olvido usted. Exacto. Ahí. Así, no, Nosotros no fuimos a un problema. hogar como curso y fuimos a una prueba de vida y no fuimos nunca. Sería interesante saber qué pasó con Pero ellos. se terminó, pues Ah, se bueno. hizo el fin. No, pero es que nosotros como... Para nosotros, Claro, se terminó, pero nosotros jamás fuimos a ver si ahora nos preguntan. Por ejemplo. ¿Lo dijo usted está la mano? Sí, es que me llamó la atención lo que dijo cuando la Eli dice, si mi proyecto de títulos es una plaza, poner juegos en una plaza. En 90 horas no voy a poder poner juegos en una plaza porque tengo que pedir los permisos, que el municipio me apruebe y todo eso. Y a mandar a hacer los juegos, no voy a dar las lucas. Entonces, si la Eli dice, mi proyecto es poner juegos en una plaza, el proyecto que uno tiene que presentar es la idea para... ¿Se acuerda que en el método clásico hay una pregunta del qué y el otro es el para qué? ¿Se acuerda que el qué
es lo que vas a hacer y el para qué, no es el por qué. El por qué se responde ahí. Mi visión de futuro es realizar una plaza en esta población. Pero, ¿qué voy a hacer? Sensibilizar a la población sobre la importancia del área verde. Entonces se te evalúa por el qué, no por el cómo. Ahí está la diferencia. Porque en 90 horas no es viable realizar una plaza. Pero sí puedes sensibilizar a la población al respecto. Igual sirve. Igual sirve, absolutamente. Oye, pero yo voy a hacer la plaza. Pero no pueda ejecutar. No, la idea no Lo que pasa es que necesariamente estás ejecutando la sensibilización, son actividades de sensibilización, no de la plaza, no de andar cavando la tierra. Escucha a la gente, convence a la Chiquillo, por gente. favor. Estamos al último, estamos al último, estamos al último. Entonces, es como presentar la idea de esta plaza y lo puedo presentar en todos lados porque Por ejemplo. Porque es replicable. Y tus actividades que vas a ejecutar no tienen que ver con una plaza, sino que tienen que ver con tu objetivo general, que es sensibilizar. la sensibilización sobre áreas verdes en la comunidad no sé cuál. Entonces, todas mis actividades son de sensibilización. Entonces, mi primera actividad de mi cuerda guía va a ser pasar los flyers en casa por casa. Segunda actividad, voy a convocar a estas personas en el gimnasio de la comuna. Exacto. Esas van a ser las actividades del proyecto. Más que la plaza. Y entre todos hagamos. ¿Para qué? Para hacer la plaza. ¿Ya? Esa es la diferencia. Muchas gracias. Que les vaya bien. Porque los empujaste que se